cosa muy difícil. Quiero que abramos nuestra Biblia, hermanos, en Levítico, el libro de los sacerdotes, Levítico 26. Vamos a leer 13 versículos, hermanos. Levítico 26. En su Biblia tiene un título este capítulo. ¿Cómo dice? Bendiciones de la obediencia. Y más arriba no tiene algo más. Leyes tocantes la obediencia, bendiciones de la obediencia. Y aquí tiene, en esta Biblia tiene otras palabras que dice promesas y advertencias. Promesas y advertencias. Bendiciones de la obediencia. Vamos a leer, hermano, Levítico 26, del 1 al 13, hermanos, alternadamente. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mis santuarios, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en mi tiempo, y la tierra tendrá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguro en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dominaréis, y no habrá mis hermanos, y habitaré de vuestra tierra las más bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerá la espada delante de vosotros. Y 5 de vosotros perseguirán a 500, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán, y los espadas caerán entre vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera los tiempos para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y alzaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. 13. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las columnas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Dios bendiga su palabra, hermanos. Quiero que pensemos en las bendiciones de la obediencia. Una familia tenía un perrito que se llamaba Miel. A Miel le enseñaron a pararse con 2 patitas. Cuando le decían que se parara, se paraba. Los mismos niños le pedían que se parara y se paraba. Échese, se echaba. Sálgase, y se salía. Era obediente. Y dicen que se divertían tanto con el perro por su obediencia, como que entendía lo que le mandaban hacer. Y hermanos, sin duda que ustedes han de conocer por ahí algún perro que también hace sus gracias, ¿no? Y que le dicen que haga algo y lo hace. ¿Qué pensará Dios cuando mira que los animalitos le obedecen a su amo y los hombres no le obedecen a él? Que se supone que los animales no tienen razonamiento y nosotros sí. ¿Se acuerdan que un día dijo el salmista, hermanos, no sean como el caballo o como el mulo, sin entendimiento? Que es necesario ponerles, ¿qué? Cabestro y freno, si no, no se acercan a ti. No sean como el caballo o como el mulo. ¿Por qué le dirán? Que iba a decir, ya iba a decir, ¿por qué le dirán a las mujeres algunas? Ya iba a decir eso. ¿Por qué dicen eres terco como una mula?
salmista le dice al pueblo de Israel: no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Al Señor le agrada, hermanos, que le obedezcamos. Dios se siente honrado cuando nosotros caminamos en obediencia. Y en este pasaje, hermanos, encontramos, se puede decir, la respuesta a dos preguntas: ¿cómo obedecer a Dios? Y los resultados, o por qué obedecer a Dios. ¿Cómo obedecer a Dios? ¿Y por qué obedecer a Dios? Al contestar la pregunta ¿por qué?, vamos a ver los resultados de obedecer a Dios. ¿Cómo obedecer a Dios? Miren, hermanos, el versículo 1: no haréis para vosotros ídolos. Hemos de obedecer a Dios primero poniéndolo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Hemos de obedecer a Dios. Dios se agrada, hermanos, cuando a Él lo ponemos primero. Una cosa que dijo Jesús en el Nuevo Testamento: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen. Y hace un momento leíamos Colosenses 3: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La Escritura nos enseña, hermanos, la necesidad, nos enseña que Dios quiere que nosotros busquemos primero el reino de Dios y su justicia, primero que le pongamos a Él en nuestra vida. Dios, hermanos, es el Señor infinito, pero nosotros como humanos muchas veces no lo tenemos o no lo ponemos como Señor. Muchas veces nosotros no somos prontos para obedecer a Dios. Estaba recordando lo que el apóstol Pablo dijo una vez: ¿por qué no sufren el agravio? ¿Saben por qué no sufrimos a veces el agravio o la ofensa que nos hacen? Nos queremos vengar, porque ponemos a nuestro yo primero. Si pusiéramos a Dios en primer lugar, sufríamos el agravio, porque queremos obedecer a Dios. ¿Por qué no sufrís el agravio? Porque ponemos nuestro yo en primer lugar, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo amo, eso es primero, y después Dios. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Se acuerdan? Miren lo que dice Romanos 12, hermanos, hablando precisamente de esto, de tratar al enemigo, de tratarlo como debe tratarse. Y Dios dice de qué manera tratarlo. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, hermanos, nosotros vamos a hacer esto que nos dice aquí. Romanos 12. Miren lo que dice desde el versículo 9, hermanos. Vamos leyendo de una manera alternada. Cuando Dios es el primer lugar en nuestra vida, cuando a Él lo ponemos en primer lugar, nosotros vivimos de esta manera. Dice que el amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amamos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en esperanza, firmes en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios ni los arrojes de vino. No paguéis a nadie mal por mal y procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando se dependa de vosotros, guardad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: ni en la venganza yo pagaré, dice el Señor. Así que, pues, que mi pueblo tiene hambre, trae de comer, y si tuviere sed, trae de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego a mi corazón. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, cuando a Dios se le pone en primer lugar, se practican estas cosas. Cuando
es Dios el más importante, que yo practico estas cosas. Porque mi yo lo pongo a un lado, lo pongo debajo de Dios. Es Dios el primero, después está mi yo. Es Dios el que toma las decisiones. Es a Dios a quien obedezco. No es a mi yo, porque mi yo me pide que haga todo lo contrario que dice aquí. No os venguéis. Y cuando pongo a Dios en primer lugar, no me vengo. Dejo a Dios que Él haga. Cuando pongo a Dios en primer lugar, en alguna ocasión se los comenté, hermanos, y yo lo hice de una manera inocente, se puede decir. Yo nunca usaba corbata, lo comenté ya en alguna ocasión, y alguien me prestó la corbata. Cuando iba, no sé si iba a predicar por primera vez, y cuando yo salgo del templo donde prediqué, con mi corbata, en la pura entrada el que me la prestó me dijo, hey, la corbata. Y delante de todos. Y para mí, me la quité ahí, la corbata. O sea, yo no me sentía, yo estaba dejando vergüenza ni nada, pero alguien se encargó de venir a decir, ay, hermano, qué feo es eso. Bien dicen por ahí que el que se viste de prestado en la calle, el que de ajeno se viste, en la calle lo desviste. Así. Y sí vinieron a decir, qué feo sentí, hermano, que le quitaran la corbata delante de todos. Qué vergüenza debe haber sentido yo. Bien inocente. Para mí era como dicen por ahí, sin embargo. O sea, a mí no me hizo daño, ¿no? Pero a veces, hermanos, nos sentimos por algo que nos hicieron. Y si Dios ocupara primero el primer lugar, aunque me hicieron lo que me hicieron, nosotros vamos adelante, hermanos. Dice no, que no iban a tener otros dioses, que no se iban a hacer otros dioses. Y sí es cierto, hermanos, nosotros no hacemos caminatas allá por la carretera a donde está una imagen pintada, no la hacemos, pero corremos el peligro de tener otros ídolos, y uno de los ídolos puede ser nuestro yo. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, nuestro yo está abajo. Estaban diciendo a alguien por ahí, con lo que estás haciendo, estás amontonando ascuas sobre la cabeza de tu lado. Cuando no respondemos mal por mal, estamos poniendo a Dios en primer lugar. Cuando el enemigo tiene hambre y le das de comer, estás haciendo lo que Dios quiere. Estás poniendo a Dios en primer lugar. Y el yo queda destronado, ya no es el ídolo. Bueno, una manera de agradar a Dios y de obedecer es no teniendo ídolos, ponerlo a Él en primer lugar de nuestra vida. Entendemos, hermanos, cualquier cosa o cualquier persona puede ocupar el lugar de Dios, pero nosotros somos los que decidimos si vamos a poner a alguien o a algo primero que Dios, si vamos a agradarnos a nosotros primero que a Dios. Si queremos obedecer a Dios, no nos haremos ídolos. Y luego mire lo que dice el versículo 2, hermanos. Ahí nos dice otra manera de que podemos nosotros obedecerle. Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Hermanos, cuando nosotros guardamos el día del Señor, cuando nosotros dedicamos al Señor su día. ¿Y cuál es el día del Señor, hermanos? ¿Se acuerdan? Domingo. El Señor dice que nosotros estamos obedeciendo cuando reverenciamos ese día, cuando lo guardamos. Dios quiere, hermanos, que como cristianos tengamos un día y un lugar donde nos reunamos para alabarle. Dios quiere eso, eso está dentro del plan de Dios desde el Antiguo Testamento.
El pueblo de Israel, hermanos, cuando iba caminando, llevaba una tienda de campaña. Allí era donde Dios se manifestaba. No era todo al aire libre. Y bien que podían decir, como muchos dicen en nuestros días, es que a Dios se le puede alabar donde sea, pero Dios mandó hacer un lugar donde Él se iba a manifestar, un lugar especial. Se paraba el pueblo, se armaba el tabernáculo y ahí se mostraba la presencia de Dios. Se iba a ir el pueblo, levantaban la tienda y allá la llevaban a donde iba. Cuando ya el pueblo se estableció, se hizo un templo, un lugar de material, un lugar fijo. Pero siempre Dios buscó un lugar donde se le alabara, donde se le adorara. Y hermanos, dice Dios: guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Está hablando del día y está hablando de su casa, está hablando de su día y está hablando de un lugar. Y les voy a decir esto, hermanos: ¿cuántas cosas cambiarían si todos los cristianos guardáramos el día del Señor y acudiéramos a su casa? Porque una cosa que hace daño al cristiano es usar el día de Dios para otras cosas y no congregarse. Hace daño, hermano, porque fíjense, toda la semana, ¿qué es lo que recibimos? Por todos lados, televisión, radio. Si salimos a la calle miramos tantas cosas. Si escuchamos a personas, escuchamos tantas cosas. Pero si no nos congregamos, imagínense, si solamente nos congregamos una hora, por ejemplo, a la semana, ¿cuántas horas durante la semana agarramos tantas cosas? Por eso la vida espiritual de muchos no es buena, hermanos. Porque no se guarda ni el día, ni se guarda el lugar donde debe congregarse. Hermano, la Biblia nos enseña, nos dice: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, no voy a hablar de escatología porque no soy experto en escatología, ni quiero enredarme en cosas que no conozco. Pero estaba pensando en esto. Cayó un meteorito, explotó en el aire, pero de todo modo dañó, y dicen que fue como ¿cuántas bombas de Hiroshima? 30. Yo estaba pensando, esto es el comienzo del fin. Y el escritor de Hebreos dice: no dejen de reunirse cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. Hermanos, el escritor de Hebreos apremia, el escritor de Hebreos insiste: no dejen de reunirse, y ese día, el día del Señor se acerca, el día del fin de este mundo, el día en que Cristo venga por los suyos, ese día se acerca. No dejen de congregarse, dice. Y cuando habla también de no dejar de congregarnos, habla, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, hermanos. Es una manera de animarnos unos a otros. Es una manera de apoyarnos unos a otros, el estar juntos para que vayamos adelante en nuestra vida cristiana. Queremos agradar a Dios. Aquí dice, hermanos, ¿cómo le podemos obedecer? Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Obedezcamos a Dios, hermanos, o obedecemos a Dios cuando nos congregamos y guardamos su día. Otra cosa, versículo 3. Dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Miren cómo recalca, hermanos, 3 veces en esto de guardar su palabra. Si anduviereis, si guardareis, si los pusiereis por obra. 3 veces. No solo dijo si andan, no solo dijo si guardan, no solo dijo si lo ponen por obra. Dijo las 3 cosas, hermanos. Y él está recalcando con esto, hermanos, lo importante o la importancia de exaltar su palabra, de guardar lo que su palabra dice. Y aquí, hermanos, nosotros podemos ver algo. Yo creo que nunca vamos a caer en la bibliolatría. ¿Sabe qué es eso?
Yo creo que nunca vamos a caer en darle el primer lugar a la Biblia, porque muchas veces ni siquiera la leemos. Así que nadie nos puede acusar de que somos bibliólatras. No nos pueden acusar de eso. Si estuviéramos constantemente leyendo la Biblia y haciendo lo que la Biblia dice, bueno, alguien pudiera decir, oye, ¿adoras la Biblia? Oye, ¿no puedes estar sin la Biblia? ¿Verdad que a ninguno de nosotros nos van a decir eso? No sé. Necesitamos, hermano, leerla. La Biblia nos lo está diciendo, que 3 veces hace ese énfasis, hermanos. Y nosotros entendemos, hermano, que cuando algo se repite es porque es importante, es porque es necesario que se entienda eso. El exaltar su palabra, hermanos. Honramos a Dios cuando honramos su palabra. En Job, el capítulo 23, versículo 12, miren lo que decía Job. Job 23, 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En Mateo capítulo 24, el versículo 35, dice de esta manera. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, nosotros obedecemos a Dios cuando lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida. Obedecemos a Dios cuando guardamos su día y nos congregamos, y obedecemos a Dios cuando guardamos o exaltamos su palabra. De esa manera nosotros obedecemos a Dios. Pero miren lo que dice Levítico, donde leímos hace un momento. Miren lo que dice que resulta cuando nosotros obedecemos a Dios de la manera que hemos estado hablando. ¿Qué resulta? Levítico 26, desde el versículo 4. Vamos leyendo hasta el versículo 9, hermanos. Levítico 26, del 4 al 9. Dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestras vidas dará la vendimia y la vendimia y la entrada de la tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Y sigue diciendo muchas otras cosas más. Miren las bendiciones, hermanos, que resultan de obedecer a Dios. Aquí está la respuesta a la pregunta: ¿por qué obedecer a Dios? Y hermanos, yo creo que todos queremos que Dios nos bendiga. Y yo creo que es correcto que cuando nos saludemos nos digamos, y sinceramente, Dios te bendiga. ¿Se acuerdan que ese era el saludo del pueblo de Israel? Jehová te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová te bendiga y te guarde. Un buen deseo. Pero hermanos, aquí nos dicen cómo vamos a recibir la bendición de Dios. Aquí nos dice qué necesitamos hacer para recibir la bendición de Dios. Y son esas 4 cosas: poner a Dios en primer lugar, guardar su día y reunirnos, y luego obedecer su palabra o exaltar su palabra. Para que recibamos las bendiciones de Dios, hermanos, necesitamos hacer esas cosas. Todos queremos, dije, la bendición de Dios, pero necesitamos hacer eso. Hermanos, Dios promete que va a haber prosperidad, y aquí le está diciendo al pueblo de Israel, hermanos, no quiero caer en lo que han caído otros, ¿no? De eso de pare de sufrir. Aquí le está diciendo al pueblo de Israel que sí los va a prosperar en lo material. Aquí está hablando de agricultura. Hermanos, ¿no creen que si México
y en particular Ciudad Obregón, pusiera a Dios en primer lugar, si guardara su día, si se congregara para adorarle y si exaltara su palabra, ¿no creen que la agricultura de Ciudad Obregón sería de lo mejor? ¿No creen que llegaría a ser el granero de México? Que llegaría a ser otra vez como lo fue, un lugar próspero. Platicaba con un hombre en Benito Juárez un día, no cristiano, y me dice: pastor, el Valle del Yaco era un lugar tan próspero, que muchos de los que viven aquí en Benito Juárez tenían tierras ahí en el Valle del Yaco y gastaban dinero de montón. Villa Juárez, como se llamaba antes, dice: no había mucho, no tienes idea. Y sí se malgastó mucho, pero mira ahora cómo está la tierra. Dios promete prosperidad al pueblo de Israel en la agricultura. Y escuchaba de alguien, hermanos, que era cristiano, y él obedece a Dios dando sus diezmos y ofrendas. Y un día viene una tempestad, no sé qué era, helada o no sé qué era, pero dañó a los campos. Pero su campo no fue dañado. A su alrededor estaba todo dañado, pero su campo no. Y sí, dice la Escritura: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Queremos la bendición de Dios, queremos prosperidad, y puede ser, hermano, que a veces no tengamos. ¿Se acuerdan lo que dice el mismo mundo? Lo dice, que rico no es el que tiene más, sino el que tiene menos necesidad. No es rico el que tiene más dinero, es el que necesita menos. Y hermanos, a veces puede ser que la prosperidad no nos llegue como para tener riquezas grandes, pero sí vendrá la prosperidad como para que no me haga falta nada, que podamos decir: hasta aquí Dios me ha ayudado. No soy millonario, pero no tengo necesidad de nada. Dios promete prosperidad. Dios le promete al pueblo prosperidad material. Nosotros podemos entender también, hermanos, que seremos prósperos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra vida espiritual se enriquece. Cuando nosotros obedecemos a Dios, venimos a ser ricos en Cristo Jesús. Venimos a ser ricos en lo espiritual cuando nosotros obedecemos a Dios. El versículo 9, miren lo que dice Dios: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Y el versículo 10: comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. O sea, iba a ser tanto lo que iban a recoger. Y luego, hermanos, vean el versículo 6: y yo daré paz en la tierra y dormiréis. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista, hermanos? En paz me acostaré y asimismo dormiré. El otro día estábamos orando, un hermano y yo, y yo le dije a Dios: Señor, gracias, porque pasamos una noche en paz. Y de repente yo pensé: bueno, yo la pasé en paz, yo no sé, hermano. Y le digo a Dios: Señor, yo pasé la noche en paz, y gracias. Yo no sé si mi hermano también, pero aquí hay una promesa de Dios: si le obedecemos, tendremos paz. Habrá paz, hermano. Eso es lo que nos promete, nuestro Dios. Y yo daré paz en la tierra. Otra vez, hermano, ¿no creen que si Ciudad Obregón obedeciera a Dios poniéndolo a Él en primer lugar, no creen que habría paz?
sabía la violencia que hay, hermanos. La razón de la violencia que hay a nuestro alrededor, hermanos, la razón de los pleitos, es que no está Dios en el primer lugar en la vida de las personas. Yo les voy a dar paz, dice Dios. Y se acuerdan, hermanos, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pudiera ser que tuviéramos problemas, pero si estamos obedeciendo a Dios, Él nos va a traer paz. Paz, como a veces cantamos, en medio de la tormenta. Es una paz, como dice el escritor, que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que la gente podrá preguntarse, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté tan tranquilo y está pasando por esta situación? ¿Cómo es posible? Es posible con Dios. Su promesa es esa. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Estaba leyendo de alguien que estaba contando la historia de Daniel. Y él dice, hubo un hombre que no durmió tranquilo esa noche. Y estuvo leyendo. No durmió tranquilo. Y luego dice este hermano, y yo creo que Daniel tenía hasta de cabecera un león, acurrucadito. Y de repente le quedé pensando, usted no. Porque el Señor cerró el hocico de los leones. ¿Y se acuerdan quién fue el que no durmió esa noche? El rey. El rey no durmió tempranito, va, y Daniel, el Dios a quien tú sirves, te cuidó, te ha librado. Yo creo que Daniel pasó la noche tranquilo, en medio de los leones, pero estaba obedeciendo a Dios. ¿Se acuerdan? Se promulga el edicto de que no oraran a otro Dios que no fuera el emperador. Y dice la Biblia que Daniel se ponía a orar las 3 veces al día, como lo hacía antes. Él siguió obedeciendo a su Dios, adorando a su Dios. Y Dios lo protegió, le permitió pasar una noche en paz. Hermanos, los psiquiatras, los médicos, los pastores, los amigos, pudieran querer ayudarnos a estar tranquilos. Pero Dios sí puede. Cuando los demás no pueden, Él sí puede. Y Él dice, yo les voy a dar paz. Les voy a dar paz. Y hay otra cosa que me llama la atención aquí, hermanos. Miren lo que dice el verso 6 también. Y os daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Esto me dice que Dios iba a proteger a los que le obedecían. ¿Cuántas veces Dios evitaría que una bestia, que un animal salvaje entrara a la casa de uno de los de Israel? ¿Cuántas veces Dios no permitiría que entrara algún animal para dañarlos? Cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, Dios nos protege. Dios nos protege. Nos protege de bestias. Y en este caso, hermanos, nosotros podemos pensar, ¿de quién nos protege Dios? Cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, Dios nos protege de la bestia de las drogas. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos protege de la bestia del alcoholismo. Yo creo, hermanos, que a muchos de nosotros, Dios nos ha librado de esas cosas, porque buscamos obedecerle. Hermanos, aquí tenemos dos preguntas. ¿Cómo obedecer a Dios y por qué obedecer a Dios? Vemos que es de beneficio para nosotros, hermanos, la obediencia. Cuando Dios nos pide algo es porque es para nuestro bien. Y Él promete que si lo ponemos a Él en primer lugar, que si guardamos su día, nos congregamos,
y exaltamos su palabra, Él nos va a dar todas estas cosas. Hay muchas cosas más que Dios promete, hermanos, para los que le obedecemos. Busquemos obedecerle, hermanos. Nos va bien. Busquemos obedecerle. Dios paga bien. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Señor, muchas gracias por tus promesas. Porque, Señor, no es en vano el obedecerte. Hay resultados. Gracias. Gracias por los que aquí estamos. Porque podemos gozarnos, Señor. Yo me gozo cuando leo estas cosas. Qué especial es tu respuesta para los que buscamos hacer tu voluntad. Qué especial, Señor, son las promesas para aquel que hace lo que tú quieres. Ayúdanos a entenderlo así, Señor. Que gozaremos del bien, gozaremos, Señor, de cosas buenas cuando obedecemos, cuando hacemos tu voluntad. Dios, ayúdanos a hacer. Tómanos a tu mano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, antes de irnos, vamos a cantar un